¿Qué? Buenos días, Luisito. ¿Qué pasa, Alan? ¿Cómo andas? ¿Qué estabas diciendo? Que esta mesa es un coche eléctrico entero. Eso es. Queríamos enseñaros. A ver, este es básicamente el Twizy de Scott, que ya sabéis que ha dado problemas y lo vamos a hacer entero nuevo, porque los de Renault no saben hacer coches eléctricos, básicamente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, esta es la maqueta del Twizy. Y voy a aprovechar que está toda montada, porque la vamos a desmontar ahora, y así os la explicamos entre Luis y yo. Elementos básicos y fundamentales del coche eléctrico. ¿Empiezas tú? Bueno, pues tenemos lo fundamental y que todo el mundo va a tener en cuenta, que es el motor. En este caso lo tenemos aquí. Tenemos una campana adaptadora a un diferencial con una reducción, en este caso. Entonces, por cada vuelta que tenemos aquí, pues aquí no sé cuál es la relación de transmisión ahora mismo. Pero bueno, tren motriz. Luego tenemos la parte del inversor que alimenta el motor en trifásica, convierte de corriente continua a trifásica alterna para poder manejar las diferentes fases del motor. Porque este motor es de corriente alterna. Se ve, fijaros, aquí tenemos las tres fases del motor, ¿vale? No es un motor de los que se compran en AliExpress normales de adaptaciones, que esos son de corriente continua. Luego tendríamos lo que es el pack de batería, que en este caso es un 24S y va a ser 3P. Ahora mismo es 24S solamente, que es la batería de tracción. Esta sería batería de alta voltaje, de alta tensión. Aquí tenemos el cargador y el DC-DC, en este caso. Esto lo que hace es convertir de alta tensión a 12 voltios, es nuestro alternador, y también regula la carga de la propia batería. Es decir, cuando nosotros conectamos el vehículo a un conector tipo 2, por ejemplo, transforma de 220 al voltaje correspondiente de la batería y carga. Aquí tenemos los dos contactores de seguridad, que lo que hacen es separar el alto voltaje cuando no está en uso y cerrarlo para que el vehículo pues, no tenga consumo y sea más seguro. Y luego tenemos aquí emulada una batería de 12 voltios que es el sistema de baja tensión. Por otro lado, esta batería de alta tensión, tenemos aquí el BMS, que lo que hace es controlar que todas las celdas estén dentro de un rango para que no haya descargas más de la tensión mínima de la celda o sobrecargas de la tensión máxima de cada celda, y que luego todas esas celdas estén balanceadas, es decir, que tengan un voltaje que sea equitativo entre ellas, para que cuando nosotros estemos exigiendo un gran número una gran potencia y muchos amperios, no se descompensen las celdas y unas den más energía que otra, al final haciendo que las baterías se puedan estropear. Luego tenemos controladores, ¿no? Así, un controlador de... Os cuento, a ver, un controlador de Twizy. Vale, vamos a ver. Para un vehículo normal, aquí faltaría un elemento, o por lo menos uno de los elementos que tenemos aquí estaría dividido en dos elementos. Y es este. Este es un cargador AC/DC y un DC/DC, los dos en un mismo elemento. ¿Por qué lo hemos elegido en un elemento? Bueno, pues porque ya empieza a haber AC/DCs y DC/DCs dos en uno, y porque tenemos muy poco espacio en el Twizy y necesitábamos esto. Bien, ¿cuál es la particularidad de este cargador aparte de ser un 2 en 1? Toda su funcionalidad viene comandado por una lista de comandos que viajan por el buscan que nosotros tenemos que proporcionar. ¿Qué comandos son? Bueno, pues son a partir de qué voltaje vamos a cargar, hasta qué voltaje vamos a cargar, cuántos amperios, todo este tipo de información. Esa información se la proporcionamos a través de un simple Arduino que tenemos aquí con un adaptador CAN. Tenemos tres hilos porque dos son del CAN H y CAN L, y tiene una tierra. Viajan los tres hasta aquí. Fijaros que aquí hay puesta una resistencia de 120 ohmios, y es que en los dispositivos CAN, en todos los dispositivos CAN, tiene que haber al final
de cada dispositivo una resistencia de 120 ohmios, si no los mensajes se pierden. Os voy a explicar rápidamente el cableado. Vamos a partir de la batería de tracción. Todo lo que estáis viendo aquí, todo esto, son sensores individuales de cada paralelo. Estáis viendo tanto sensores como celdas, porque en este momento, y es un modelo solamente, es un 24S. No hay 2P ni 3P, es 24S 1P, con lo cual lleva un sensor por cada modelo. Están colocados en cascada y nos están dando monitorización respecto a la tensión, el amperaje y la temperatura de cada una de las celdas. Toda esa información viaja hasta la BMS. Esta BMS es una BMS muy curiosa, es una Lithium, muy poco conocida y muy sencilla. Nos permite abrir y cerrar contactores, poner modos reducidos de velocidad, de trabajo, y nos permite también controlar la carga. No hace la carga, no convierte, pero sí nos actúa como controlador, autorizándola o no autorizándola. Si nosotros activamos la BMS, hace las comprobaciones y se han encendido aquí 3 luces. Una es el Charge OK, el Discharge OK y el Ignition On. Es decir, es como si hubiésemos girado la llave y la hubiésemos puesto en marcha el coche. Lo primero que he hecho ha sido abrir los contactores. Ahora mismo está abriendo los 2 contactores. Los 2 son de positivo. Este es el de descarga y este es el de carga. Nos estaría permitiendo cargar y descargar la batería. Esta BMS está siendo alimentada por la batería de 12 voltios que la tenemos aquí. ¿Okay? De momento, solamente lo que hemos hecho ha sido permitir la salida de la energía de la batería, pero nuestro inversor, si os fijáis aquí, está apagado. Si nosotros encendemos nuestro inversor, parpadeará como que ya está encendido, y ahora mismo el inversor está trabajando a 98 voltios. No os lo puedo enseñar porque no tenemos displays puestos, pero ahora mismo toda la parte del inversor está funcionando a 98 voltios. La parte de la BMS está funcionando a 12, pero la parte del inversor a 98 voltios. El inversor lleva un montón de cableado que hemos tenido que hacer nosotros, que se comunica con el motor. Aquí hay 2, esta forma parte de la lógica del motor. Tenemos 2 conectores. Este es el correspondiente a los termistores del motor, termistores internos del motor, que le informan al inversor de la temperatura interna que tiene el motor. Y esta es la parte de regulación de la cantidad de potencia que absorbe el motor y de las revoluciones que le vamos a imprimir al motor. ¿Okay? Por otro lado, tenemos estos cables que están conectados, vienen del inversor y están conectados al acelerador original del Twizy. El acelerador electrónico, como todos los aceleradores electrónicos, llevan 6 hilos. Aquí estáis viendo que solamente hemos usado 3 y hemos dejado 3 sin usar. ¿Por qué llevan 6 hilos? Porque lleva un doble sistema de control, con lo cual en los coches de producción, o la información que dan los 2 sistemas no es congruente, o si no, el vehículo no funciona. En nuestro caso, como somos más chulos que un 8, y no es cierto, no es por eso. El problema es que este acelerador da un rango de voltaje muy pequeño y solamente podemos utilizar uno de los 2 sistemas. Bueno, pues lo hemos conectado con nuestro inversor, aquí lo estáis viendo, acelerador. ¿Más cosas que controla nuestro inversor? Bueno, pues nuestro inversor nos controlaría salidas de cuadro de instrumentos, nos controla un montón de parámetros. Estáis viendo que aquí hay un montón de hilos, toda la parte de la comunicación, de la configuración, pero muy importante son estos 2 hilos.
Estos dos hilos, que no es que salgan así, sino que lo hemos configurado de tal manera, vamos a utilizar uno para el forward y otro para el reverse. ¿Qué viaja por estos dos hilos? Por estos dos hilos no viaja de momento nada. Lo que vamos a sacar es un positivo de 90 voltios y se lo vamos a meter, del positivo directo de 90 voltios, se lo vamos a meter a través de este hilo al inversor. Y vamos a ver, si lo hemos configurado bien, qué es lo que hace. Debería, bueno, ahora estáis viendo, fijaros, que yo acelero y esto no hace nada, ¿vale? Bueno, pues si yo se lo pongo, de hecho, mirad, acelero sin poner el cable y nos da un mensaje de error. ¿Lo veis? Vale. Si yo le conecto el hilo del forward al positivo de 96 voltios, ahora mismo tenemos acelerador, estáis viendo cómo gira el ventilador, y si os fijáis en la salida de los ejes, están girando en sentido, bueno, en sentido el que sea. Bien, podéis hacer zoom ahí, que se ve, o acercar el... Vale, ahí lo estáis viendo. Y si cambio este hilo al otro que hemos configurado como reversa, que es este otro, y accionamos el acelerador, el ventilador gira al contrario, y ahí tienes las transmisiones girando al contrario. Y básicamente, bueno, algo más que nos hemos enseñado es este sensor, este medidor de amperaje que va sobre el positivo y es el que nos va a decir la cantidad de energía que estamos demandando. Y básicamente esto es un coche eléctrico. O sea, no tiene mucha más historia. Hay que saber cómo se configura y cómo se programa y todo eso, pero que de verdad que no tiene mucha más historia. Parece que es más sencillo que un coche térmico. Sí, Parece que es bastante más sencillo que un coche térmico. Si no lo conoces y no sabes cómo manejarlo, pues efectivamente a lo mejor el coche térmico te puede parecer más sencillo conceptualmente, pero porque estás más acostumbrado a que te hablen de bielas, pistones y válvulas. Si lo piensas, realmente es mucho más complicado. En fin, este es la maqueta del Twizy. Ya lo habéis visto, veis que no es tan complicado. Yo os animo a que os pongáis en el garaje de vuestra casa a hacer inventos, a dar chispazos, a salir ardiendo, ese tipo de cosas que son tan divertidas. Y a que hagan el que Luis. Que su presente sea eléctrico. Efectivamente, a ver si lo hacéis ya de una vez, hombre. Un abrazo, amigos.